Para todos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué alegría poder estar en la casa del Señor, como cada domingo. Es una bendición poder estar juntos, escuchar la palabra del Señor, vernos, saludarnos y también poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Cada domingo cuando abrimos la palabra del Señor, Dios quiere decirnos algo, porque la Biblia es la palabra de Dios y cada vez que abrimos la Biblia, Dios habla, porque es su palabra. Entonces siempre tiene un mensaje para nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 12, luego oramos y sí empezamos a meditar en ese pasaje. Hebreos capítulo 12. Si todos lo tienen, Hebreos capítulo 12 dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar y continuamos. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que en tu gracia y misericordia hables a nuestro corazón. Tú sabes cómo estamos, cómo está nuestro corazón. Tú sabes, Señor, la necesidad profunda de nuestro corazón. Por eso, Señor, pedimos que tú hables a cada uno de nosotros. Habla también a los niños que están escuchando tu palabra. Que podamos ser animados, desafiados por el poder de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El capítulo 12 decíamos que era una continuación del capítulo 11, donde se muestra todos los grandes héroes de la fe, hombres que fueron tremendamente ejemplares y hicieron grandes cosas que quizás hoy en día nosotros no podríamos ver en nuestro entorno. Hombres de mucha fe, aparecen todos los grandes héroes de la fe, como empezando desde Adán, Abel, Enoc, Abraham, Noé, Moisés y todos esos grandes personajes, y se va agrandando incluso la lista al final del capítulo 11, y toda esa gente representa esa gran nube de testigos que habla el capítulo 12, ¿no? Que dice que tenemos una gran nube de testigos, personas, mártires, porque allí la palabra se traduce como mártires, que entregaron su vida, terminaron la carrera y mantuvieron un buen testimonio de fe. Ellos nos entregan a nosotros el testimonio de fe y ahora nosotros estamos corriendo nuestra carrera. Y la idea es que cada uno de nosotros pueda terminar su carrera, entregar el testimonio a otras personas para que otros sigan corriendo.
Pero lo importante es mantener el buen testimonio, mantener esa buena reputación de fe. Y en el versículo 2, en la mitad del versículo 1 habíamos visto que el autor de Hebreo nos deja algunas exhortaciones, algunos consejos también le podríamos decir, para correr la carrera, porque la carrera no es fácil. La carrera está llena de obstáculos que tenemos que atravesar, que tenemos que pasar para que nosotros podamos llegar bien a la meta. La idea es llegar a la meta. Creo que todo corredor empieza una carrera para llegar a la meta, ¿no? Creo que no conocí ningún corredor, ningún atleta que entra a la carrera para quedarse a mitad de la carrera o para tomar unos mates en la carrera. Para eso está la tribuna, ¿no? Uno se siente en la tribuna, toma unos mates y ve y es un espectador. Pero todo aquel que está en la carrera, entonces la meta principal es llegar justamente a la meta. Ahora, todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón estamos en esta carrera. Todos los que en algún momento hemos tenido ese encuentro personal con Jesucristo, donde nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocimos nuestra condición de pecador, creímos en Jesucristo como el único camino para llegar al Padre, le pedimos perdón y le pedimos que venga a vivir a nuestra vida. A partir de ese encuentro uno pasa a estar en la carrera y a partir de ahí uno empieza a correr la carrera de tal manera que lleguemos a la meta y obtengamos el premio. Así que todos los que tenemos a Cristo estamos en la carrera. No es el cuestionamiento, no es si estamos o no en la carrera, sino si vamos a llegar a la meta o no. Y un cuarto consejo o instrucción es: no menosprecie la disciplina del Padre. ¿Por qué aplica la disciplina dentro de todo este contexto? ¿Qué tiene que ver con el tema de la carrera, que van corriendo, que van esforzándose para llegar a la meta y de pronto aparece el tema de la disciplina? Fíjense el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Fíjense cómo cambia el tema. ¿Saben por qué el autor habla de la disciplina acá? Porque justamente veníamos hablando de esa lucha contra el pecado y que muchas veces tropezamos y que no queremos levantarnos, nos desanimamos. Y no tiene nada que ver quizás con la carrera, pero sí tiene que ver con la lucha contra el pecado. Nos desanimamos porque alguien nos hizo algo, nos desanimamos porque alguien nos dijo algo y de pronto no queremos continuar la carrera. Hay algunos que lo manifiestan de forma muy evidente y dejan de venir a la iglesia, por ejemplo. Otros por ahí ya no quieren que los visiten. Otros por ahí dicen, no, estoy un poco desanimado, pero ya voy a volver. Y de pronto uno se da cuenta que la persona realmente está desanimada. Ese hermano en Cristo está desanimado. ¿Por qué? Porque no pudo soportar la gran contradicción de pecadores. Porque no pudo soportar las presiones que hay en la carrera. Y de pronto tropezó, cayó. Y no cayó por accidente, sino que cayó en esa lucha contra el pecado. Y de pronto no se puede levantar, ya no tiene el ánimo para levantarse otra vez. Y en esta lucha es donde Dios nos da una de las herramientas más hermosas en la vida cristiana. Y pareciera lo opuesto, que no es tan hermoso, pero es algo que es hermoso porque demuestra, en primer lugar, que Él nos ama. Este tema de la disciplina que Él introduce en este capítulo, en primer lugar es para demostrarnos de que Dios nos ama. Si Él nos dejaría caídos en la carrera, entonces sería un padre que no nos ama. Es más, hay una historia de un corredor que sufrió un desgarro muscular y no pudo avanzar en la carrera. No sé si alguno
lo vio, pero el padre que estaba en la tribuna mirándolo, entra, o sea, el muchacho sufrió un desgarro, no sé si era algo muy fuerte o no, como para que dejara de correr, pero él sintió el dolor, respiró profundo y continuó corriendo. Avanzó unos metros y otra vez empezó a agarrarse la pierna y ya no podía correr más. Y faltaban muy pocos metros para llegar a la meta. ¿Y qué es lo que hace el padre que lo está mirando? Entra el padre a la pista y lo abraza al hijo, lo levanta y empiezan a correr juntos. Cuando el padre lo levanta y lo abraza, el corredor, ¿creen que dejó de sentir el dolor? No dejó de sentir el dolor. Él siguió sintiendo el dolor, pero el padre igual lo levantó y lo animó y le dijo, vamos, que falta poco, vamos a llegar juntos. La idea es llegar a la meta. Te preparaste tanto para este momento y vas a abandonar. Y lo animó hasta que fueron corriendo, caminando, corriendo y llegaron a la meta. Sin duda fueron los últimos en llegar, pero los que más ovacionados fueron con los aplausos del público. El dolor seguía, pero el padre lo animó, levantándolo, le dijo, vamos adelante, tenemos que llegar a la meta. Un padre nunca se quedaría con las manos cruzadas viendo que su hijo se lastima. Creo que ninguno de los padres que estamos acá lo haríamos. Por eso tenemos ese nombre de padres, porque los padres harían cualquier cosa para defender a sus hijos, harían cualquier cosa para ayudar a sus hijos, tanto las madres y los padres. No hay forma como yo esté tranquilo mirando que mi hijo se lastima. Y dice la palabra del Señor, si es que yo los dejaría así, entonces les demostraría que no los amo. Quizás puede ser que soy padre, pero no los amo. Como muchas veces vemos, y quizás muchos han experimentado el tema de los padres que no quisieron hacerse cargo, por ejemplo. Los padres que nunca quisieron reconocer a sus hijos. Padres que no le importaba si sus hijos tenían o no para comer, para vestirse o un techo para vivir. No les importaba. Entonces podemos decir que es el padre, pero no los ama. Pero con Dios es diferente porque va en contra de la naturaleza de Dios. O sea, Dios no puede ser padre y no amarnos. Si Dios es nuestro padre, entonces Él nos va a amar. Y eso es lo hermoso de tener a Dios como padre. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros podemos clamar, Abba Padre. Papito querido, ¿no? Algunos lo tradujeron como papito querido, amado Padre. ¿Por qué? Porque Dios en su naturaleza, Él siempre nos va a amar. No importa si nosotros caemos 20 veces, Él siempre nos va a amar. Y siempre va a intentar levantarnos. Por eso uno de los proverbios que leíamos es el justo cae 7 veces y 7 veces será levantado. O sea, siempre va a caer y siempre Dios lo va a amar y siempre Dios lo va a levantar. Pero mucho va a depender de nosotros. En esta escena, cuando el padre entró a la pista y agarró a su hijo, lo levantó y siguió corriendo, si el hijo no quería seguir, quizás el padre no hubiera podido hacer mucho. Pero el hijo también quería llegar a la meta. Pero si el hijo le decía que no y lo rechazaba al padre, hubiera quedado allí, hubiera quedado quizás descalificado, no hubiera llegado a la meta. Por eso mucho depende también de nosotros. Dios en su naturaleza siempre te va a amar, siempre me va a amar, pero va a depender de nosotros. Entonces una de las cosas que Dios utiliza en la disciplina, una de las cosas es que Él muestra su amor a través de la disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, esta palabra disciplina que aparece en este párrafo es una palabra griega que significa entrenamiento, instrucción y corrección en la crianza de un niño. Está ligada, la idea de esta palabra está ligada a la crianza de un niño. Esta palabra significa entonces entrenamiento, instrucción, corrección en la crianza de niños.
No tiene nada que ver acá con golpear, no tiene nada que ver con azotar, si bien aparece la palabra más abajo, la vamos a explicar, pero esto tiene que ver con la instrucción y la corrección en la crianza de un niño. Por eso este es uno de los pasajes principales para hablar de la disciplina en la iglesia. El Proverbio 3, versículo 11 y 12, es el proverbio que se utiliza cuando el autor escribe en el versículo 5. Fíjense el versículo 5 que dice: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el Proverbio 3, 11 y 12 dice: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esta palabra de la disciplina tiene que ver con la instrucción, con la corrección. El Señor no puede dejar a un hijo caído, a un hijo lastimado, sin intentar levantarlo. Él siempre va a intentar. Por eso con Cristo, en Cristo las oportunidades son infinitas. A veces hablamos de la segunda oportunidad en Cristo, pero en realidad hay muchas oportunidades. El Señor nos vuelve a levantar y nos vuelve a levantar cuando nosotros caemos. Pero dice que el versículo 5 que nos hemos olvidado de la exhortación, le dice a los escritores. Ya habéis olvidado la exhortación, el ánimo, en otras palabras. ¿Qué ánimo es la disciplina? Cuando uno escucha de la disciplina no pareciera que fuera ánimo, ¿no? No, dice, esto me desanima, que venga, que Dios me castigue, no es mucho ánimo para mi pastor. Por ahí sí Él me hace recordar sus promesas, ahí sí puedo decir, bueno, Dios me ama, ¿no? Dios me está animando. No, la disciplina es parte del ánimo que necesitamos en la carrera. Por eso Él dice, ya habéis olvidado la exhortación. El contexto de la gente acá de los hebreos, a quienes escribe la carta, eran personas, como les había contado el domingo pasado, que habían perdido mucho, que habían sufrido mucho por la persecución. Y explicábamos un poco de lo difícil que es cuando querés emprender algo y no podés. Y no podés porque alguien te limita, porque alguien te dice, no podés. Vas a buscar trabajo y no te dan trabajo. En aquel momento, porque eran judíos, no le daban trabajo. Y sus compatriotas judíos no le daban trabajo porque eran judaizantes, porque ellos estaban pegados a la ley. Y estos hebreos acá, que habla la carta de los hebreos, eran judíos, pero cristianos, que ya tenían a Cristo en su corazón. Por lo tanto, para los judíos ortodoxos y que seguían la ley, estos judíos cristianos eran traidores. Por lo tanto, no les querían ayudar. Porque dicen, bueno, ustedes nos traicionaron, se fueron con la secta del camino. Así le llamaban, la secta del camino de Cristo, del camino de la cruz. Ustedes se fueron por allá, son traidores, no les podemos ayudar. Pero habían perdido sus pertenencias, quizás habían sufrido. Pero a esa gente les anima. ¿Por qué les anima? Porque ellos estaban desanimándose y queriendo dejar la carrera cristiana, queriendo abandonar su fe en Cristo. Y el autor le dice, no, Dios es suficiente, Cristo es suficiente en todo. Aún en medio de las pruebas, de las presiones de la vida, Cristo es suficiente. Y si vos querés abandonar, acordate que el Señor te va a animar a través de la disciplina. No le dice, acordate que el Señor te va a animar proveyéndote dinero, proveyéndote propiedades, un terreno, algo para que te establezcas en la vida. No, le dice, te va a animar con la disciplina. Porque el problema es acá el corazón. Iglesia, el problema más grande en la vida cristiana es el corazón. No son las circunstancias alrededor nuestro. Podemos no tener nada en la vida, pero si nuestro corazón está bien delante de Dios y estamos caminando en santidad, vamos a ser las personas más felices del mundo. Y el Señor se va a encargar de todas las otras cosas, porque esa es su promesa. Por lo tanto, el ánimo acá es que el Señor te va a disciplinar. Así que levántate, ánimo, seguí adelante, porque el Señor
te está animando a través de la disciplina. Ahora, la palabra clave que aparece acá varias veces en este versículo es hijo. No sé si ustedes se dan cuenta ahí, pero dice, hijo mío. Versículo 7, otra vez empieza a hablar y la palabra hijo. Hijos en el versículo 5. Y todo este párrafo hasta el final está mencionando la relación entre un padre y un hijo. Y eso es algo hermoso porque estamos hablando de la relación que tenemos con nuestro Padre, con nuestro Padre. El hecho de que el Padre nos castigue es una prueba de que estamos madurando y es el medio por el cual podemos madurar aún más. El castigo es la evidencia del amor del Padre. Ahora, el diablo quiere que nosotros creamos la gran mentira de que cuando Dios nos disciplina es porque Dios no nos ama. Eso es muy clásico del enemigo. ¿Se acuerdan con Eva? Cuando Eva estaba en el huerto del Edén y que el diablo viene a hablar con Eva y le charla, ¿no? A Eva. No sé cómo habrá sido esa escena, pero viene a hablarle. La serpiente, a través de la serpiente, el diablo le dice, hola Eva, con que Dios te dijo, ¿no? Empieza siempre, es muy sutil la forma como él habla, con que Dios te dijo. Y una de las cosas que le cuestionó a Eva es que Dios no le permitía probar o comer del árbol del bien y el mal. Entonces cuestionó el amor de Dios hacia Eva y hacia Adán. Le dice, ¿cómo Dios no te va a permitir comer del árbol del bien y el mal? Entonces Dios no te ama, ¿eh? Entonces Dios no es bueno. ¿No crees que quizás por algo lo está ocultando? ¿Por algo no te permite hacerlo? Y esa es la forma como el enemigo siempre viene y nos atrapa. Él dice, ¿no crees que ya deberías tener algo más en la vida? ¿Por qué Dios no te lo da? ¿Por qué aún no tenés, no sé, vamos a poner ejemplo nada más, suposiciones, ¿no? ¿Por qué todavía no tenés un auto? ¿No crees que Dios por algo no lo está permitiendo? ¿No crees que Él no es tan bueno? ¿Por qué todavía no te dio la moto que tanto que estás pidiendo? Para mí que Dios no te ama, ¿eh? ¿Por qué no te da el terrenito que hace años que venís orando por el terrenito y no te lo da? Ahora, ¿por qué tus hijos se están portando mal? Vas a la iglesia y haces esto, haces lo otro, sos fiel yendo a la iglesia, sos fiel en el estudio bíblico, sos fiel con tus ofrendas y tus hijos siguen igual. ¿No crees que no funciona el tema de la vida cristiana? ¿Que Dios no te ama? El diablo siempre va a venir de esa forma. Sepa, lo dije y siempre lo menciono, el diablo nunca dice la verdad. El diablo jamás dirá la verdad. Cualquier pregunta, cualquier palabra que salga de él será mentira. Va en contra de su naturaleza citar un versículo tal cual está en la Biblia. Al Señor Jesús le citó versículos. Incluso le habrá dolido al diablo citarle un versículo con varias palabras que sí estaban en la Biblia, pero cambió un par de palabras. O sea, jamás en su vida él podrá decir algo que es verdad. Va en contra de su naturaleza. Por lo tanto, cuando el mundo, el sistema de este mundo te dice algo, tenés que analizarlo, porque probablemente no sea conforme a la voluntad de Dios. Porque el que gobierna el sistema de este mundo, ¿quién es? El diablo. Él está detrás de todo lo que es el sistema de este mundo. Y cuando hablamos del sistema de este mundo, hablamos de lo que el mundo nos dice que tenemos que hacer, ¿no? Cómo divertirnos, qué vestirnos, qué comer, qué no comer, qué hacer, cómo hacer las cosas, qué cosas usar, qué cosas no usar, cómo criar a nuestros hijos, qué cosas enseñarle a nuestros hijos. Está metido en todo lado. Ese es el sistema. Por eso tenemos que examinarlo. El Padre nos disciplina para que nosotros dejemos de ser esos bebés inmaduros en la vida cristiana.
Él quiere que nos convirtamos en hijos e hijas adultos, maduros, a quienes se les pueda confiar la responsabilidad de la vida. El Señor tiene grandes cosas para nosotros, cosas grandes y ocultas que nadie lo sabe, que tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son? No lo sabemos, pero quizás por causa de nuestro desánimo, Dios no nos puede confiar otras responsabilidades en la vida. Porque si yo no soy fiel con lo que Dios me ha dado hasta ahora, no pensemos de que Dios no va a dar más. Porque Él primero quiere que nosotros seamos fieles. A Él lo que más le importa es la fidelidad. El tema de darte más o darte menos no es asunto para Él. De la noche a la mañana Él te puede dar todo lo que un día soñaste. Pero el corazón nuestro es el trabajo más grande para el Señor. Porque ser mayordomos fieles, ser buenos administradores en la vida, ya sea de nuestros talentos, de nuestro tesoro, de nuestro tiempo, no es fácil. Entonces, ser buenos administradores, buenos mayordomos, lleva tiempo. Y el Señor se va a encargar de que primero seamos fieles. Y después el Señor va a hacer lo que tiene todo para darte o para hacer en tu vida, ¿no? Grandes cosas. Así que una de las primeras cosas que tenemos que entender es que Dios muestra su amor a través de la disciplina. Y les pongo un ejemplo más cotidiano. Me acuerdo la historia de un niño, 8 años creo que tenía, que fue muy difícil después enterarse de lo que había pasado porque lo conocíamos. No era un amigo, pero sí era del pueblo donde nosotros crecimos. Y resulta que el padre tenía un horno a gas, un horno tipo industrial a gas, que era muy fácil de prender. Y cada vez que querían hacer pizzas o algo, hornear pan, el niño siempre estaba ahí cerca del padre. Y el niño había visto cómo el padre encendía el horno. Entonces, en un momento de descuido, el niño va y quiere prenderlo porque dice, bueno, vamos a hacer pan hoy, entonces tengo que calentar el horno. Y va y prende el horno. El papá lo mira y le dice, tened cuidado, fíjate esto, fíjate lo otro. Y él con mucho cuidado va y prende el horno. Y pareciera que nada pasó y prendió el horno. Y pareciera que ya sabía, como si siempre lo hubiera hecho, pero era la primera vez que lo hacía y lo hizo por descuido. Y el padre no es que él quería que lo haga, sino que lo vio haciéndolo y dijo, bueno, quizás por ahí lo puede hacer. En la segunda oportunidad, ya se va con más confianza el chico a prender el horno. Y es un niño. Y el padre sabía que no le correspondía al niño prender el horno, ese horno que quizás ninguno de nosotros le dejaríamos a nuestros hijos prenderlo. Y él le dice, tened cuidado, te dije que tengas cuidado. Y lo ve al hijo que va a prender el horno. Pero esta vez, como es un niño y no sabe, él fue a prender el horno, abrió la perilla del gas, y el encendedor no encendía. No encendía. Y como era un niño, él pensaba que tenía que tener la llama para luego acercar la llama a la hornalla, ¿no? A los tubos de gas. Pero el gas seguía saliendo porque él ya había presionado la perilla, estaba abierta. Y cuando él acerca, de pronto enciende el encendedor, acerca el fuego al horno, inmediatamente surge una explosión, porque había demasiado gas circulando en el horno. No se dio cuenta. Pero así al instante, apenas acercó un poco el fuego, surgió la explosión, se quemó la cara, se quemó las cejas, se quemó parte del pelo y sufrió heridas muy graves en toda la parte de la cara, sobre todo, parte también el cuello. Pero uno dice, bueno, eso le puede pasar a cualquiera. No le puede pasar a cualquiera. Creo que si un padre ama a su hijo, jamás lo dejaría hacer eso.
Y si le quiere enseñar, siempre tendría que estar con él. Porque es un niño. Y cuando nosotros lo trasladamos eso a la vida cristiana, el Señor a veces nos ve que nosotros jugamos con fuego. Y sepan que jugar con fuego nunca es bueno para los niños. Y si ven a un niño jugar con fuego, tienen que hacer algo. Pero bueno, siempre Dios cuando nos ve jugar con fuego, Él tiene que hacer algo, porque en algún momento nos vamos a quemar. Y Dios a veces tiene que disciplinarnos. Ahora, cuando hablamos de disciplina, uno dice, pastor, pero usted habla de disciplina. ¿Qué significa ser disciplinado por Dios? Dios nos va a cortar una pierna, Dios nos va a dejar, porque a veces está el concepto de que, bueno, Dios te va a disciplinar, ¿no? Va a hacer un frío, un accidente y te vas a romper una pierna, te vas a quedar sin brazos. No es lo que Dios tiene planeado. Dios puede permitir una circunstancia extrema, sin duda, pero cuando habla de disciplina, Dios sabe qué es lo que te va a llevar otra vez a los brazos del Maestro. Dios sabe qué es lo que te va a hacer sentir en la vida para volver otra vez a la santidad, para volver otra vez al camino. Para algunos quizás Dios tiene que disciplinarlos en el tema económico, porque allí es donde nuestro corazón está y de pronto cuando sentimos que Dios está disciplinándonos en la vida económica, nos volvemos al Señor. Empezamos a leer, empezamos a hacer nuestro devocional, empezamos a orar, pero cuando nos va bien económicamente, todo está bien, llegamos a pagar todas las cuentas, tenemos algo extra y todo pareciera bien, no hacemos nuestro devocional, no nos acordamos del Señor, vamos cada tanto a la iglesia. Para otros puede ser quizás en el tema de la salud. Porque Dios sabe que disciplinándonos en ese tema de la salud, uno vuelve a buscar al Señor. Yo me acuerdo las veces cuando el Señor me disciplinó con el tema de la salud. Una vez me fracturé el hombro y inmediatamente pensé, esto viene de parte del Señor. No porque Él no me ama, sino porque yo me estoy desviando. Y como nunca empecé a memorizar en mi vida, siempre había prometido memorizar la Biblia, siempre había prometido ser fiel en mi devocional y no lo estaba haciendo. Y eran todo promesas y no lo hacía. Y ya estaba sirviendo en la iglesia. Entonces yo lo tomé de parte del Señor y empecé a acercarme al Señor, empecé a buscar al Señor. Por eso cuando hablamos de la disciplina, no es que es algo específico que Dios hace. Con los corintios, cuando ellos estaban tomando la Santa Cena de una forma indigna y vieron que la Santa Cena viene con un juicio inmediato de parte del Señor. Es uno de los mandamientos que si no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, la disciplina viene, el castigo del Señor, el juicio. Una de las cosas era el desánimo que había venido sobre algunos. Otra de las cosas que había venido sobre algunos era las enfermedades. Y era tanta la deshonra y la falta de santidad en esa iglesia que el Señor había decidido llevarse a algunos por el mal testimonio que tenían. Está en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Por lo tanto, no podemos asociar la disciplina del Señor a algo específico, pero sí podemos tener todos en claro el propósito por la cual lo hace. Por eso le decía que no es algo específico, pero sí algo que va a lograr lo que el Señor quiere. Fíjense el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y ahí vemos el segundo punto de esta disciplina, y es que Dios, a través de la disciplina, muestra que nosotros somos verdaderos hijos, hijos legítimos. Porque si no fuéramos hijos legítimos, el Señor no nos puede disciplinar. Fíjense el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y ese es el propósito de la disciplina en la vida cristiana, que volvamos a participar de la santidad de Dios. No podemos ser hijos del Señor, ser hijos de Dios y vivir una vida en pecado, una vida de desenfreno. Siempre me recuerdo la historia de un muchacho que conocimos en el Instituto Bíblico, que parecía que todo estaba bien en su vida, pero había un vicio que él tenía que poco lo conocía. Y en un momento toda el aula, todos los compañeros, en realidad varones sobre todo, nos enteramos del vicio que él tenía, y era el vicio del casino. Él malgastaba todo lo que recibía en el casino. Y él tenía un hijo y tenía una esposa. Y él, cuando uno lo veía, parecía un tipo espiritual, parecía un tipo que no pasaba nada. Encima él era inteligente, rindiendo los exámenes. Pero había algo en su vida que Dios no lo iba a permitir. Él malgastaba todo su dinero en el casino. Y por años había hecho eso. Aún antes de llegar al instituto bíblico, él ya tenía ese vicio. Uno dice, pero bueno, no es tan grave, eso no creo que sea un vicio, eso se puede controlar. En algunos no lo pueden controlar. Por lo tanto, el Señor tiene que intervenir porque los ama, porque nos ama, entonces el Señor lo va a disciplinar. Y en un momento empezaron las peleas en el hogar, empezaron las discusiones matrimoniales, porque nunca había dinero. Siempre había entradas, pero nunca había dinero para poder gastar en lo que tenía que gastar, porque él se lo gastaba todo en el casino. Un momento empezaron a pelearse el matrimonio. Estamos hablando de personas cristianas. Y que los consejeros empezaron a ayudarles. Pero él no les contaba a los consejeros el problema que tenía. Cuando nosotros nos enteramos era porque él ya se había separado de su esposa. O sea, ya se separaron los dos porque no podía más. Y después que se separaron, él confiesa de que uno de sus vicios era el casino. Ya había destruido su matrimonio y también ya no tenía a su hijo con él y no podía tener una vida como todos quisiéramos, ¿no? Cerca de nuestros hijos. Por lo tanto, se separó. ¿Y qué es lo que hizo en ese momento él? Cuando él entendió de que él tenía que hacer algo, porque todavía había oportunidad. Los consejeros todos le ayudaron y le dijeron, bueno, que él tiene que dejar eso. Lo pusieron en disciplina, una disciplina práctica, donde le ayudaron a él a restaurar su vida y hacer cosas para alejarse de todo ese tema del casino. Y con la ayuda de muchos consejeros, él logró salir de eso. Por un tiempo. Por un tiempo. La ayuda de los consejeros, todo fue una bendición para él. Y por un tiempo él estuvo lejos de eso. Él pudo estar nuevamente con su esposa, con su hijo. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo de la disciplina, ya estaban bien las cosas y otra vez volvió a caer. Entonces, ¿qué pasó esa segunda vez? Todo se destruyó y nunca más volvieron a estar juntos. Entonces, cuando hablamos de la disciplina del Señor, Él lo hace porque nos ama y para demostrar de que somos verdaderos hijos. Y si tiene que hacerlo otra vez, lo va a hacer, porque Él nos ama. Y eso es lo que quiere decir. O sea, el punto acá de este pasaje, que el Señor, si es que nos disciplina, es porque somos sus hijos. Porque ningún padre disciplinaría a un niño que no es su hijo. Creo que ninguno disciplinaría a otro chico, ¿no? Que no es tu hijo. Se porten re mal, aunque se porten muy mal, no lo pueden disciplinar. Ganas no faltan a veces, ¿no? Pero no lo podemos hacer. Son otros hijos. No somos los padres. Por lo tanto, dice, si Dios te disciplina es porque sos su hijo. Por eso dice, tenés que animarte a través de la disciplina. Ánimo a través de esa disciplina. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Al principio no parece nada lindo este tema de la disciplina. El versículo 21 de Proverbios 17 dice: el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El 17:25 dice: el hijo necio es pesadumbre para su padre, y amargura a la que lo dio a luz, a la madre. Pesadumbre para el padre y amargura para la madre. Si es que nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, esto no es un tema de la disciplina con nuestros hijos, de la crianza de nuestros hijos, pero sin dudas también se puede aplicar. En algún momento hablaremos acerca de la crianza de los hijos, pero si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, en primer lugar, sepan que no les vamos a mostrar nuestro amor. No le estamos mostrando nuestro amor. Si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, en segundo lugar, le estamos demostrando que no tenemos mucho interés en ellos. La disciplina en la crianza de los hijos certifica el vínculo entre el padre y el hijo, el vínculo entre la madre y el hijo. Es una prueba, es una muestra de que realmente hay un vínculo de padre a hijo, de madre a hijo. La disciplina, estamos hablando de la corrección, de la exhortación, de la corrección, la instrucción. Y si a veces es necesario el castigo físico incluso, y si es necesario hay que hacerlo. Yo creo que si uno ve a un hijo jugar con fuego y ya le dijo 2 veces que no lo haga, probablemente la tercera tiene que aplicar algo más fuerte. Todos tenemos un horno en casa, ¿no? Y el horno se calienta cuando nosotros prendemos el horno. Y muchos de los bebés, de los hijos chicos, por poner un ejemplo, van hacia el horno. Y quieren tocar el horno porque ellos no saben. O sea, o lo disciplinás, lo corregís de alguna manera para que él entienda que no tiene que ir al horno, o pones a alguien que lo cuide mientras cocinás en el horno, o sacás el horno. Tenés 3 opciones. El horno no lo puedes sacar porque tenés que cocinar. O sea, la cocina no la puedes sacar, tiene que estar ahí. A no ser que encuentres alguna forma de sacar la cocina y seguir cocinando, ¿no? Poner a alguien que cuide al chico mientras cocinás no siempre es práctico. Quizá alguien te va a cobrar por cuidar al chico 1 hora. ¿Cuánto lleva cocinar algo en el horno? 1 hora y media, 2 horas, bueno. Quizás te va a cobrar y quizás no vas a encontrar a alguien que lo haga. Y la primera opción es la mejor opción, de corregirlo, de disciplinarlo. Es constancia sin duda hasta que un momento él entiende. Caliente, es caliente. Te vas a quemar, está caliente. Y tenés que corregirlo y corregirlo a tal punto de que él entiende que está caliente. Ahora, terminando ya, el Proverbio 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El Proverbio 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Quiere decir, a su hijo ama poco, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Las instrucciones de la palabra del Señor. Si yo me resistiera a la voluntad de Dios y no experimentara, esto lo dijo un comentarista, y no experimentara su amoroso castigo, tendría miedo de no ser salvo. Todos los verdaderos hijos de Dios reciben su castigo. Todos los demás que afirman ser salvos, pero que escapan del castigo, no son más que falsos hijos ilegítimos. Quizás en algún momento uno puede llegar a esa conclusión, ¿no? Decir, no me interesa el castigo de Dios. Alguien puede decir así. Otro puede decir, bueno, yo no creo en el tema del castigo de Dios. Tampoco creo que Dios me puede castigar. Y una de las conclusiones es, ¿será realmente hijo? Porque el castigo viene de parte del Dios que nos ama. Y nos castiga justamente porque nos ama. Nos disciplina porque nos ama. Jamás nos dejaría sin disciplina. Así que concluyendo,
este tema de la disciplina, iglesia, la disciplina del Señor, cualquiera sea, ustedes lo van a identificar. ¿Cómo lo van a identificar? El Espíritu Santo les va a hacer entender de que es una disciplina de parte del Señor. Y si aún no puedes saber a ciencia cierta si es una disciplina del Señor, están los líderes en la iglesia para que puedas compartir, charlar y de alguna manera orar juntos y guiarte en ese tiempo que estás viviendo para que entiendas que quizás es una disciplina del Señor. Si es una disciplina, la respuesta es diferente a una prueba que Dios manda. Una cosa es las consecuencias del pecado, otra cosa son las pruebas de parte de Dios y otra cosa es la disciplina. Y cuando es una disciplina, sin arrepentimiento y sin restauración, no puedes volver a la santidad ni a la comunión con Dios. Por lo tanto, es importante identificar la disciplina. Cualquiera sea en las áreas que Dios está tocando en tu vida, ya sea el área financiera, el área de la salud, ya sea el área de la crianza, cualquier área laboral, lo que sea, quizás Dios lo está utilizando para mostrarte de que es una disciplina y tenés que volver a la santidad, tenés que volver a la comunión con Dios. Porque te estás desanimando, y te estás desanimando no en ir a la iglesia quizás, pero sí en tu fe de que Cristo es suficiente en toda la vida, de que Cristo es suficiente para todo, porque el gran problema de esta gente era que no creían que Cristo era suficiente, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las circunstancias difíciles. Puede ser que te estés desanimando. Por eso fíjense, solamente lo leemos, esto lo vamos a leer la semana que viene y vamos a meditar en esto. Versículo 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y ahí es donde viene la gran conclusión de que realmente esta gente se estaba desanimando. Le dice, bueno, levántense, es tiempo de volver a correr. Acepten la disciplina del Señor, vuelvan a la santidad, vuelvan a estar con el Señor, vuelvan a confiar en Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar terminando. Y como les decía, pareciera algo que no es de mucho ánimo hablar de la disciplina, y esto es que hay una parte que es la disciplina como iglesia, de cómo nosotros implementamos la disciplina. Está la disciplina de los hijos, son diferentes temas en cuanto a la disciplina, pero el propósito principal de toda disciplina es vivir en santidad. Y Dios lo hace porque nos ama y para demostrarnos que realmente somos verdaderos hijos de Dios. Por lo tanto, iglesia, ánimo, ánimo, no desmayemos, no nos desanimemos en la vida cristiana. Van a suceder muchas cosas, muchas presiones, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que ir hacia la meta. Ir hacia la meta, correr la carrera legítimamente, llegar, entregar ese testimonio, porque hay mucha gente que nos está viendo. Hay mucha gente que, porque nosotros somos fieles a Dios, ellos también están buscando a Dios. Quizás si dejamos de ser fieles a Dios, quizás por ahí ellos tampoco van a buscar a Dios. Por lo tanto, ánimo en esta carrera.